Buenas noches, mi nombre es Mateo Cordero. Este es mi grupo. Está conformado por Daniela Quiroga, mi persona Mateo Cordero, Tayeri Simbe y Francisco Vázquez. A continuación vamos a saber sobre la auscultación cardíaca. En primer lugar vamos a encontrar la que es la válvula aórtica, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho en la línea parasternal derecha, que es en el lado de aquí. Tenemos también la válvula pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, en la línea parasternal izquierda. Estamos completamente al contrario. También tenemos lo que es la válvula tricúspide, que se encuentra en la apófisis sifoide, en el borde parasternal izquierdo, que es justo en la parte de acá abajo. También tenemos la válvula mitral, que se encuentra al otro lado, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular, que está justo en la parte de acá. Vamos a proceder para poder auscultar. Encontramos aquí la válvula aórtica, podemos escuchar, pasamos a la válvula pulmonar, que es en el lado contrario. También tenemos la válvula tricúspide, que es con una ligera movimiento a la derecha, podemos encontrar aquí, y la válvula mitral, que es en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular. Podemos encontrar que en esta de aquí tenemos los focos de base, que son los dos válvulas superiores, que es la válvula aórtica y válvula pulmonar. También tenemos los focos de vértice, que es la válvula tricúspide y la válvula mitral. Ahora, esta de aquí tiene una diferencia con nemotecnias. Los focos de base, que son los de la parte de arriba, siendo aórtico y pulmonar, van a llevar la nemotecnia dice. Siempre la nemotecnia dice, la diástole va a significar R2 y la sístole R1. Al ser si escuchamos un soplo en la válvula aórtica en el R2, vamos a tener que es una insuficiencia en la aorta. Al contrario, si encontramos en R1, vamos a tener, como es la sístole, vamos a tener que es una válvula aórtica con estenosis. Y eso funciona lo mismo con la válvula pulmonar, a diferencia de los focos de vértice, que son lo contrario. Vamos a tener que R1, siendo la sístole, ya no va a ser estenótica como la parte de arriba, sino va a ser insuficiencia, siendo la nemotecnia SIR, y en R2 va a ser lo que es estenosis, teniendo en cuenta que la válvula tricúspide, que está en la parte de abajo, sería una insuficiencia de válvula tricúspide si es en R1 y una estenosis en R2. Gracias.